Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal y les quiero dar la bienvenida a este nuevo espacio de Noticias RCN, de RCN, punto de encuentro. Y es que espero que sea eso, un punto de encuentro, un lugar para conversar, para tomarnos un café, ojalá algún día almorzar. Aunque pensemos diferentes, tengamos diferentes ideologías, pero al final tenemos que creer y creerlo, que en este país cabemos todos. Y para eso hoy me acompaña Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Hernán, representante, bienvenido. No, Andrea, gracias por este punto de encuentro. Me encanta la idea. Yo invito al café hoy, ¿no? Así es. Heráclito Landines, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Representante. Hola, Andrea. Gracias por este punto de encuentro, gracias por la invitación y gracias a compartir con Cadavid, que tenemos Así muchos es. puntos de encuentro en el Congreso. Sí tienen. A pesar de ser de orillas Y de diferencias diferentes. y de encuentro también. Ah, a ratitos, vieron, sí pero muy tienen, bien. eso es lo que vamos a ver si los hay. Aprovechando la coyuntura, señores, un año del gobierno de Gustavo Petro. Pero antes, si vamos a hablar de política, un café, ¿verdad? Cafecito. Muy bien. Un café, no Está vamos bien. aquí nomás, un Está bien, cafecito. de acuerdo. Está bien. Víctor está por acá. Víctor, por favor. ¿Cómo está? No, Hola, buenos usted por días. tenernos. Víctor, ¿qué más? Esta cafetería que queda cerquita de su oficina, ¿verdad? Así es. El Gabriel, punto de... ustedes caminan, su oficina está ahí, Sí, sí. así que, café. Vamos a un cafecito. ¿Cómo qué café les gustaría? De pronto tenemos latte, cappuccino, tenemos americano. Yo me voy por un tinto, yo un tinto. Dicen que aquí hay un buen tinto, entonces vamos a tomar un tinto. Yo también, Tinto para colombiano. honrar a mi gente de Antioquia, por supuesto. Vamos a tener dos americanos, tres americanos. 3 americanos. Está muy bien. Gracias, Víctor, muy amable. Bueno, les decía ¿Desde aquí. cuándo decimos café americano el tinto? Cierto, ¿no? Sí, eso se fue cambiando y uno llega sin saber Claro. qué es lo que pide. Tinto, sí. Pedimos un tinto, café negro también, Sí, ¿no? tinto colombiano. Lugar que está en pleno centro de Bogotá, así que nos acoge hoy para hablar de política. Así Es que había es. que estar acá. Hablar de política. Un año para celebrar, para reflexionar o para preocuparse. ¿Con quién empiezo? Démosle el lugar al gobierno, que arranquen ellos. Oiga, yo creo que es un año muy importante para el país. Yo creo que por dos grandes cosas. Uno, porque todos los grandes temas se han puesto sobre la mesa, sobre la conversación pública de este país. Es decir, un taxista, el señor el mesero, el señor de la cocina, este restaurante, de alguna manera se han enterado que nosotros estamos tramitando reformas en el Congreso. Reformas que los van a tocar a ellos. Reforma laboral, reforma a la salud, reforma pensional, que toca a todos los colombianos. Entonces, cuando el gobierno pone sobre la mesa todos los temas, ocurre el principio de transparencia, que todos sepamos qué está pasando con el gobierno y el Congreso. Eso es muy importante porque la cosa pública, la red pública que llaman los teóricos, está al alcance de todos. Entonces no se lanza usted para decir si vamos a celebrar o reflexionar o algunos No, podrían no, estar preocupados. Yo creo que tenemos muchas cosas que celebrar. Sí. Por ejemplo, se creó la jurisdicción agraria, en el cual estuvimos de acuerdo. La jurisdicción agraria en Colombia para dirimir los conflictos de la tierra. Con muchos cambios que Claro. logramos, Heraclio. Pero logramos unos acuerdos, que existan jueces y magistrados agrarios para definir los temas agrarios. Si le parece, vamos por partes y vamos por temas ahí estamos para de decir, acuerdo. o sea, para celebrar, dice él, y que ha existido un año pues de transición, como de cambio. ¿Sí? Andrea, yo creo que había una gran expectativa sobre un gobierno nuevo con un eslogan de cambio, que inclusive sectores del país, yo no he creído en esas propuestas que se plantearon, pero muchos sectores sí lo hicieron, y en apenas 10, 12 meses creo que hay una gran incertidumbre en Colombia. Hay una incertidumbre política, hay una incertidumbre económica, hay una incertidumbre dentro del Congreso de la económica, República. no. Los por indicadores supuesto. económicos dicen todo lo Vamos, contrario, Andrea. vamos por partes, Todos Heráclito, han para mejorado que el miremos. empleo, bajó la inflación. Va a mirar David, esto. Primero, de las 4, 5, 6, 7 reformas importantes que proyectaban estuvieran listas para el 20 de julio, lo que le han creado es incertidumbre a los sectores. Muchas de ellas no avanzaron, se cayó la reforma política. 2, nadie puede desconocer que lo que se ha ido creando también es un desafío institucional por parte del presidente frente a las Cortes, frente al Consejo de Estado, frente al Congreso, que le ha dicho o me aprueban mis reformas o salgo a la calle, como si esto se tratara todavía de las épocas de oposición. Y una tercera medida, ¿cómo va a ser posible y normal, Heráclito? ¿Cómo va a haber tranquilidad en un gobierno que lleva 11 meses y 13 ministerios cambiados? Yo sí creo que no hay un sector que pueda tener estabilidad, ni los mensajes son claros,
en la medida en que esto avance en esa forma. Y un tema muy importante que yo quisiera destacar, y es que el orden público está en una crisis enorme en el país. Hay una nueva proliferación de grupos, presencia territorial, dominio territorial de ellos, crecimiento de narcotráfico. Ahora ya estamos encontrándonos con los piratas terrestres y cuánta expresión de ilicitud haya, que yo creo que deja muy mal parado este año. Entonces la el gobierno. palabra sería incertidumbre. Totalmente, Andrea. Heráclito. Hay una gran incertidumbre Andrea, hay unos en el indicadores que muestran que el país está mejor que hace un año. ¿En dónde? ¿Cuáles son los indicadores? ¿En qué La temas, inflación bajó. La inflación bajó. Empezó la a más bajar baja apenas. en el gobierno de Gustavo Petro. En segundo lugar, el empleo bajó a menos de un dígito, está a menos de 2 dígitos, No, está en todavía 9.3. 9.3 es el nivel de desempleo en Colombia, es decir, hay más personas empleadas hoy en este país. Indicadores económicos. Las exportaciones están subiendo y la inversión extranjera aumentó solamente en este semestre sin contar lo del año pasado. Es decir, Muchos de ellos de los indicadores sectores económicos nos mineroenergéticos dicen que el estamos gobierno creciendo, asfixia, Heráclito. que estamos Eso es creciendo importante y tenemos decírselo al crecimiento país. económico, que es lo importante para, Muy bien. para el desarrollo Pero, económico y social del país. pero déjeme agregarle eso. La Primero, inversión extranjera tenemos, al sector tenemos mineroenergético. indicadores económicos que lo dicen los gremios y lo dicen la fuente oficial, Gremios que están es muy el DANE, que preocupados son con serios. ustedes. En segundo lugar, aprobamos unos grandes temas que le sirven al país, Reconocimos a los campesinos como sujetos de especial protección según el Acuerdo de La Habana, que son campesinos que estaban abandonados y ahora los vamos a reconocer. Vamos Eso a no es un tomar a- aguardiente, ¿cierto que vámonos no? a tomar. Ah, bueno. No. Vamos a estar en un restaurante italiano. Sí. Gracias por venir en el momento perfecto, porque esto se estaba calentando. Los números son consecuencias de los hechos. ¿De los qué? De los hechos. Los números, pues, te muestran números y son consecuencias de los hechos que están pasando. Y Heráclito, pues, habla de un país y parece que Ven uno. Hernán, pues, viviera o mirara otro país con, pues, mundos distintos, visiones distintas, pero aquí los tengo tomando café igual. Consultas y números últimos del Consejo del CNC. El 48,8% de los encuestados manifiesta que tiene una imagen positiva del presidente Petro y el 45,7% negativa. Hay otros como Datexco que dicen 58 desaprueba, 31 aprueba. Eso desplegado así en números, ¿qué dice del gobierno? Porque sí es verdad, puede ser lo que dice Heráclito, está pasando todo esto, es que la gente no se está dando cuenta o no lo sabemos o no lo saben comunicar, que puede ser otra cosa, pero estos son unos números. Andrea, pero es que no ha pasado. Yo quisiera que usted, Heráclito, los televidentes podamos revisar de todos los anuncios que se hicieron de reformas, cuáles han avanzado. Muchas de ellas ninguna. Y la culpa no es de la oposición. Nosotros somos una mínima expresión dentro del Congreso. Nosotros, en términos de números, no tenemos la capacidad de frenar las reformas dentro del Congreso. La administración de la coalición que rompió el propio presidente ha sido el propio gobierno. No hay Pero- como decir que las reformas han sido un dolor de cabeza Pero para el mire, Andrea, gobierno. ajá, pero ha sido al pero antes de contrario, ha sido al que... contrario. No, espera, antes de que Salud, Heráclito me arranque. personal, Mire, laboral, educación. empecemos casi que en orden. Reforma política, se cayó, la dejaron caer en el gobierno. La reforma laboral, no pudieron avanzarla en el gobierno. Hay que decir además que los sectores productivos del país cuadraban un texto o acordaban un texto con el gobierno y el gobierno iba y presentaba otro. Heráclito, eso es mala fe. Eso es lo que no ha permitido que exista un consenso, no avanzó. Ve, Hernán, La reforma a la ahí- salud, ahí- intransigencia Pero déjelo y una importante, visión entonces. estatista, Heráclito, que eso es lo que ha insistido el gobierno y por eso ha sido tan difícil un Pero acuerdo. hay una cosa. La coalición se rompió porque teníamos unos acuerdos iniciales de impulsar unas reformas. Sí. ¿Cuál es la reforma? La reforma pensional. Ahí Que listo. todos los colombianos tengan derecho a pensionarse. Todos los colombianos. Hoy solamente se pensiona 1 de cada 4. 1 de cada 4. Esa va La avanzando. señora que está aquí en la calle que vende no se va a pensionar en las condiciones actuales. El que Con vende la dulces reforma tampoco. tampoco. Pero con la reforma pensional del presidente Petro se van a pensionar todos. No, eso no es Incluso cierto. los que no, es cierto. absolutamente todos, porque va a ser el derecho a la pensión de los colombianos. Pero tiene que pasar. Claro, pero entonces Tiene que la suceder. reforma de salud es transformar No, pero no el es sistema para que... Pero, No es cierto. oiga, usted está aprendiendo a Polo Polo a interrumpir y no, No, dejar no, hablar. no. sea así. El Entonces, café está bueno, Heráclito. Sí, está muy bueno. Sí, está muy bueno. entonces, Andrea, la reforma de la salud es transformar el sistema para que llegue más a la gente. No es igual la atención en el Chicó en Bogotá que en el Chocó.
Entonces, ¿por qué los del Pacífico no tienen derecho a tener una atención digna en salud? ¿Por qué los de Arauca no tienen un hospital de tercer nivel? Arauca, ¿por qué el Catatumbo y Ocaña no tienen un hospital de tercer nivel? Pero eso, ¿no lo ha Entonces dicen, no, vea, logrado vender el gobierno con esa idea que o no ustedes puede. tampoco la han entendido? Porque no- porque hay no lo unos- aprobaron. La bandera Andrea, de no están de ustedes, acuerdo. del gobierno, los Andrea. planes sociales, y vuelvo a lo mismo, reformas sociales, salud, pensional, laboral, educación. Andrea, mire. Suenan no, gringos, pero ¿verdad? Pero, entonces, que un colombiano tenga un eslogan derecho versus realidad. en el Chocó a que lo atiendan bien en salud. Entonces dicen, no podemos dejar que las empresas públicas atiendan porque son no es corruptos. cierto, eso no es las cierto. las Estás empresas fallando. públicas, las empresas más grandes de este país, que hace 8 días salió el estudio de Semana, que publica la revista Semana, dice cuáles son las empresas públicas, las empresas todas más grandes de este país. Sí. La empresa más grande de este país es pública, que es Ecopetrol. 185 billones de pesos de ingresos. ¿Y eso qué tiene que ver con la reforma a la Traficar. salud? Porque el argumento de ustedes es que lo público es malo y que lo No, público se señor. lo van a robar. Ahí parte su algunos. error, nosotros no hemos dicho eso. La- Hablemos de varios temas, Andrea. Una cosa es la mecánica, que Heráclito la mezcló con los asuntos de fondo y los eslogan. A mí me da pena. Nosotros no Sí, está muy decimos, bueno el café, nosotros no Le dije, decimos que le lo dije. público sea Aceptamos con malo. el sitio. Le dije. Pero el gobierno tiene una visión rígida de estatismo de las reformas. Le estorba donde esté el componente privado y es una No, eso no es rabia, cierto, eso es no una es cierto. rabia No, no, ideológica. eso no es cierto. Reforma a la Eso no salud. es cierto, Espere no, que eso no es cierto. usted, yo lo dejé conversar, Heráclito, tómese el tinto y verá. Usted está diciendo que es que a nosotros no nos gusta lo público. ¿De No dónde les gusta salen lo con público. eso? No, señor. Lo que uno no puede permitir es un régimen que sea exclusivamente público. El país ya vivió lo que era el viejo seguro social. El componente privado hay que regularlo, hay que CPS cuidarlo. seguirá, la CPS No, seguirá. señor, la CPS, Claro. no. Mire, Las voy a IPS tocar ese privadas tema. seguirán. No, señor. Lo dejan planteado como una posibilidad de que viva, pero en la práctica las matan, las convierten en gestoras de vida. No hay una sola EPS en las que hoy existe en el régimen que esté dispuesta a convertirse en gestora de vida, porque entienden mal el sistema. La Consenso. cuestión es que llevamos un año, si usted decía, sin Exactamente. reformas. Y Sin eso es una reformas. realidad. Ojo, y a los Sí, partidos tenemos un hemos punto de hecho encuentro alguna ahí. reforma. No, Hace falta las reformas sociales. han sociales, las perdido grandes. el año en materia de quiere la reformas. gente. No y el principal responsable es no el propio tenemos gobierno. almuerzo largo hoy, de esos que uno se echa los viernes y Sí, termina vamos, las... Entonces, sigamos, ¿les parece? Sí, pero es que tengo Reforma, tantas bueno, cosas. reforma sí. Paz total. Paz Paz total. es la apuesta más el importante balance del de la país. paz total en un año. ¿Goza de buena salud la paz total? Vea, la paz total es la apuesta más importante de país, de los colombianos, la apuesta más importante, porque vivimos en guerra hace muchos años, muchos años. Se hizo un acuerdo con las FARC en el 2016, pero necesitamos incluir a los otros actores y Petro lo tiene claro. De ahí, paz total. Con el ELN iniciamos ese al fuego bilateral. Eso es una super noticia para los colombianos, pero para los colombianos sobre todo que viven la guerra en Arauca, el Catatumbo, Cauca, el Chocó, es una super noticia. Que dejemos de dispararnos y matarnos entre nosotros. Ahí sí no va a decir que no Ahí- es un ahí plan vamos bien. ambicioso. Con las disidencias de las- con Lo que pasa es ambicioso. que el del eslogan a la Pero ya- práctica, él con es las el eslogan, disidencias- yo Con desarrollo las la práctica. disidencias de las FARC tenemos ya adelantados, y el gobierno tiene adelantado, sentarse a la mesa y avanzar. Y designó, Los convirtieron en y políticos designó otra vez. el presidente de la República, los negociadores, incluido un negociador del Centro Democrático. ¿Goza Tengo de, reparos. ¿Goza de buena salud? Vamos bien, Sí. ¿Goza vamos de muy buena bien. salud? No, pero es que las cifras dan cuenta de eso, Andrea. Si ustedes recuerdan a Petro candidato, no había día que no responsabilizara al presidente de la República, el anterior Iván Duque, de tener responsabilidad en las muertes de los líderes sociales, en el aumento de las masacres, en las muertes de los firmantes de la paz o del Acuerdo de La Habana. Pero si usted toma las cifras un año después, que aquí no estamos hablando de 20 días o un mes, el gobierno Petro lleva ya un año, van 58 masacres. Han asesinado a más de 24 firmantes de paz este último año. Ha proliferado el Clan del Golfo, el ELN, las FARC, las otras FARC. Y la salida del gobierno es abusar de la figura de gestores de paz. Entonces terminaron convirtiendo en gestores de paz a Violeta, la que puso la bomba del Andín, al hijo de la gata, a quienes atentaron contra el presidente de la República, Iván Duque, de la época. Es que el revisen país las está en cifras. guerra hace más de 70 No, años. pero eso nos decían con y el estamos Acuerdo de La negociando Habana. estamos negociando con personas alzadas en armas. Estamos negociando con unas Ustedes les van a guerrillas que seguir tienen dando muchos carácter años. político a y ellos, entonces Heráclito, en no ese lo escenario, No lo tienen. no estamos negociando con ángeles.
No estamos negociando. Y- Estamos negociando con actores de un Pero si los conflicto visten de armado que tiene ángeles. Colombia. Los convierten en Y para, gestores de y paz. para Me negociar lleva- tenemos que sentarnos Sí. con ellos. No, me señor, lleva el pero tema no quizás de entonces, seguridad. Si nosotros ¿sí? hacemos una fotografía de los 4 años de Duque, del Sí, Centro Democrático, sí. que querían la guerra, No, la no, no, guerra no, es que perpetua, ¿qué mire, pasó con la guerra? yo cómo pasó no- nada. cómo no Muertos voy en a Colombia, reparar muchos en eso? muertos. Pero, Muchos muertos. pero rapidito para pasar a otro Andrea, tema. pero es que yo no ¿Qué puedo pasó en esos permitir 4 que años? un gobierno Solo guerra. quieran decir que nosotros queremos guerra. Vamos a fracaso. hacer O sea, una que la pausa, única ¿les visión de parece? paz es la que ustedes proponen. Tomamos Eso no aire y es hablamos así. luego de Aquí no seguridad hay y punto de encuentro en gobernabilidad. esto. No hay punto de No, encuentro hay desde que punto de encuentro. empezamos. Nosotros la apostamos. Bueno, continuamos aquí en Punto de Encuentro a ver si encontramos un punto de encuentro entre estos dos representantes que nos acompañan hoy en este programa. Yo les prometo, esto no es aguardiente, es agua, Estamos bien. es agua con cafecito a los Ahí que les he estaba invitado. emocionado pensando que era gobernador. Y yo no, invito hoy, tranquilo. yo invito hoy, Se así que alborotó. tranquilos. Un año del gobierno de Gustavo Petro. Ya vieron el primer bloque, esto estuvo caliente. Gobernabilidad. En la lógica de la política, el no conducir el Congreso, Heráclito, voy por ahí porque pues toca, ¿es señal de debilidad? ¿Presidencia del Senado? No. ¿Presidencia de la Comisión Primera del Senado? No. ¿Comisión de acusaciones? Eso es ¿fracasó el gobierno entrando este segundo año? No, yo creo que el sistema político colombiano tiene división de los poderes públicos. Y el gobierno siempre ha sido respetuoso en lo que tiene que ver con la forma de actuar del Congreso y de los congresistas. Y creo que el acuerdo era, el Partido Verde tiene la presidencia del Senado. Y ese acuerdo se cumplió, porque el Partido Verde postuló a 2 candidatos y se escogió uno de los verdes. Ahí cumplimos el acuerdo. Pero el gobierno Sin tenía embargo, candidata. en comisión primera no Pero se sí, logró. ¿Se, no- se escuchó lo que le dijo? Sí, sí, sí. todos teníamos candidatos. No, el gobierno Todos. tenía candidato y perdió Heráclito. Esa es la Claro, verdad. los acuerdos eran, segundo año le corresponde al Partido Verde y se cumplió. En Cámara, segundo año le corresponde a los liberales y se cumplió con la Ay, pero tercera. dígame la verdad. Entonces, ¿no lo ve como un golpecito entrando un segundo año el gobierno, Yo Heráclito? creo que en la comisión primera Yo sí digo pasó golpecito eso. porque- Pero en la comisión primera sí Sí. pasó eso, porque nuestro candidato y le correspondían los acuerdos de todos los partidos era ¿Y eso no complica la gobernabilidad? Pacto histórico, comisión. Yo creo que puede complicar las discusiones al interior de la Ok. comisión y al interior del Senado. Esperamos que sean garantistas, que sean demócratas y que ayuden a la discusión democrática. ¿Está de acuerdo con eso? Al menos ahí. Claro que la presidencia le correspondía al Partido Verde, Claro. pero tenían una candidata que se llamaba Angélica Lozano y fue derrotada. Es así de claro. Lo mismo tenían en la Comisión Primera de Senado al senador Alexander López, que por su maltrato, en los últimos días que tuvo en encargo la presidencia del Senado, no fue elegido por los demás partidos que les hacen coalición a ustedes. Es que lo que a uno le llama mucho la atención, Andrea, es que a todos estos partidos que conocemos como los tradicionales, que ellos antes denominaban régimen de corrupción y lo señalaban y establecimiento, hoy son los que necesitan para que saquen las reformas. Ya no les parecen régimen de corrupción ni establecimiento. Hoy sí ya están juntos, ¿será? Entonces, Y sí, usted es, sabe sí que es es así. no es un golpecito, es, Es un golpe. Pero además quiero agregar algo. Perdón, El perdón un problema- segundo, tengo que preguntar esto. El ministro de Interior. El ministro del No Interior les creo que funcionó no muy facilitó el trámite normal. Creo que hay una debilidad de parte del gobierno. No, pero lo mismo Tenía que sucedió. preguntarlo mientras Pero lo Andrea, pensaba, mire, porque, lo mismo sucedió con el anterior. El problema hoy no es de ministros. Si a mí me preguntaran qué está pasando, yo diría, hay una crisis ministerial que lleva 11 meses. 13 ministros en 10 meses. Me lleva No ya. hay posibilidad de brindarle certeza a un país en esos términos. Secretaría General de la Presidencia, Pero los cambios en sectores comunicación, productivos, coja un casi solo 12 ministros. tema. Un solo Pero tema. eso El que hay- sector minero energético del país, ¿qué certeza de inversión puede tener cuando le están Y cambiando la un ministro inversión cada 6 meses? extranjera No, sigue señor. creciendo. Y eso no crea Aún así inestabilidad. sigue Heráclito, creciendo. pero le quiero decir, Lo y que usted lo crea tiene la que estabilidad reconocer. en cualquier Sí. país del mundo es el sistema normativo. Pero no es Sí, un sí, cambio no se de ha cambiado. ministros en Sí, ¿Cuánto- Heráclito. Sistema ¿Cuánto normativo. deberían Pero durar los muchos de los ministros en un efectos de primer año de un ¿Cómo van a gobierno, definir Heráclito? la inversión extranjera en un país de acuerdo a las normas, de acuerdo a esa estabilidad? Colombia tiene una estabilidad normativa. hace muchos Pregúntele años. hoy, Yo Andrea, creo que eso facilita a los a un sector minero. inversionistas. Pregúntele hoy a un sector minero. Pregúntele hoy a alguien del sector minero energético si siente estabilidad en Colombia. Pero me queda entonces, en el tema incertidumbre minero. fue la primera y inestabilidad. Por supuesto. ¿La inestabilidad no crea eso de estar cambiando tanto ministro en menos de un año? No, yo creo que O en un año, perdón. los equipos de los gobiernos 10 tienen que meses. cambiarse cuando tengan que cambiarse. Y Listo. eso ha pasado. Y hay una frase Eso en no Colombia afecta que al dicen que gobierno. los ministros son fusibles, que deben cambiarse Eso es verdad. cuando se fundan. Claro, Y hay que cambiar. para eso están los En ministros. cualquier Pero usted gobierno, funde en cualquier fusibles gobierno. cuando tiene una sobrecarga Cualquier que no sabe administrar, pero- que es el pero, presidente Andrea. Pero Petro. a ver, y si el ministro no le funciona, Hernán, entonces Sí, el pero presidente puede cambiarlo. decir, Andrea, chao. eso Claro, está bien, pero cambiarlo. entonces ¿de quién es el error?
de un Cambiarlo. presidente que no supo definir su gabinete y ya perdió un año cambiando ministros y con anuncio de nuevos cambios para el 7 de Equipo que no- agosto. ¿Cómo así? Jugadores que no funcionan bien se cambian. Bueno, pero entonces... Ministros ¿a que no funcionan ¿Y bien de quién se es el cambian. problema? ¿Los jugadores o el Ministros que técnico? no se funcionan bien El se técnico cambian. no supo La diseñar la responsabilidad nómina. del técnico es saber cambiar a los jugadores Ah, en no, su señor. momento. Ahora, muy, Pero, vea, ahora es pero importante. hay Sí, un sí, tema sí. que me gustaría aclarar, Rápidamente. que es el siguiente. El código minero que se va a presentar va a tener en cuenta lo siguiente. Incluir a los pequeños mineros, a los mineros artesanales, 1. 2, tiene que respetarse las áreas protegidas del país. Eso no- es decir, eso cuidar existe. el agua del país, Eso cuidar hoy los existe. páramos, delimitarlo claramente. Hoy Hoy eso existe. hay minería en Santurbán, en un gran páramo que tiene que ver No, no. con Norte de Santander y con Santander. Hoy en Colombia, Y tenemos en que ningún proteger páramo la se puede hacer selva minería. del mundo, que es el Amazonas. En todo eso estamos y de acuerdo. para Y es que prohibir la explotación Eso es lo minera nuevo. en el Lo van a... Esa va a ser la discusión No, Andrea, nueva eso ya bajo existe. esos criterios No, no, iniciales. eso ya existe, Heráclito. Si nosotros hoy no- en si ningún nosotros no páramo de perseguimos, Colombia se puede hacer exploración. Como lo está haciendo el explotación. gobierno. Vea, el gobierno hoy está Los- persiguiendo la minería ilegal, que son grandes conglomerados ilegales económicos, destruyendo la biodiversidad En en eso Antioquia. estamos de acuerdo. Y el En eso gobierno lo está estamos de acuerdo. persiguiendo. Pero no Porque puede, tenemos- La segunda. no puede confundir Porque al tenemos ilegal que- con el informal. Claro, Ojo porque la con eso. pequeña minería, los pequeños mineros, vamos a formalizarlos y a protegerlos, porque ellos también tienen derecho a la explotación de la riqueza del país. 22 Entonces, días duró ¿quiénes el son? paro en el Bajo Cauca antioqueño y en el Nordeste para que pudiera llegar el presidente de la República. Los Llegamos cambió- primero nosotros allá, antes que el gobierno. Yo sé que, Un problema yo sé que acumulado de sus, muchos yo sé años. que sus tiempos son limitados. Voy a cambiarlos de roles. ¿Algo bueno al gobierno? Yo he buscado, porque en esto tiene que ser objetivo. Usted ha hecho la tarea. Yo me he hecho la tarea. A ver. ¿Qué hay por reconocer? No le voy a decir ni siquiera 10, ni 5, de 2. Mire, yo Hay muchas cosas. ¿verdad? vi un tema importante. Para darle chance. Que... Andrea, yo vi un tema importante. que piense. Pero es que los hechos contestan de manera distinta. Yo escuché al presidente decir, vamos a reemplazar la economía extractivista, en palabras de ellos, por la economía limpia del turismo. Y yo dije, qué buena apuesta. Esto tiene que funcionar bien. ¿Y sabe qué terminó pasando? Le terminaron subiendo el IVA del 5 al 19 a los tiquetes aéreos, pero entonces al combustible no, uno y que tal. sí, No, uno. es que me dejó parcialmente sí, pero No contestaron hay muy nada mal y del los gobierno hechos... que usted diga, en un año esto ha Vamos, estado que mejor. David, Voy a pensar Es un con hombre este café. sensato. No, pero lo Bueno, le he buscado. piense ¿verdad? porque le voy a cambiar rol y nos queda Pero poquitísimo no es tiempo y fácil cerramos con encontrarlo, eso. le digo Hay la muchas verdad. cosas. Lo hay malo del muchas cosas. gobierno. Yo creo que en temas de gestión de lo público, creo que le ha hecho falta dos cosas. Coordinar el equipo ministerial, que vayamos todos para el mismo, en pos del mismo objetivo, que es Colombia, potencia mundial de la vida. Todos articulados. Ejecución. En algunos casos funcionan de manera aislada. Y segundo, ejecución en equipo. Y dos, la comunicación. El gobierno hace muchas cosas, pero tiene que comunicarlo más, que la gente lo Es la entienda, queja de todos los que la presidentes de gente la llegue. región, ¿sabe? He entrevistado a varios y me dicen, la comunicación no falla, somos Y más que de el los gobierno, que no. que el gobierno sepa comunicar. Y cuando hablo del gobierno, hablo del equipo ministerial hacia abajo. Entonces, él sí el dijo, presidente de la dos. República, el presidente de la República es muy bueno comunicando, pero el equipo de gobierno le Necesita. ha hecho Ah, falta. yo dudo de eso. Ejecución, comunicación. No, Andrea, No vamos a dejar aquí hasta una. pero necesito otro tinto entonces para poder seguir Y pensando. otro programa. Un aguardiente, un No, aguardiente. quedamos en no. No, por ahora no lo encuentro así tan fácil y creo que trato de ser sensato. No me gusta ser, digamos, destructivo en los planteamientos. Ustedes lo saben, pero no es Pero yo- fácil. yo Estoy reconozco viviendo que una Hernán- crisis Hernán institucional. Cadaví es grande. un hombre es de los mejores parlamentarios que tiene la oposición. Hernán, es un hombre Heráclito, estudioso, gracias. pero sobre todo es un hombre que no va a se la nos- confrontación. se nos fue el Pero tiempo, aquí, si no- aquí sí nos queda debiendo el punto uno del gobierno. Pero yo sé me que pido usted otro tiene tinto y en lo su sigo cabeza. pensando. Que lo Eso ponga en tiene en su Twitter cabeza. después, lo Que lo dejamos. ponga en Twitter. Le voy a en decir, Twitter, Andrea, y en Instagram, televidentes, listo. Heráclito, me Perfecto. encontré esta. Yo creo que es buena. Se nos acabó Que el hay muchas tiempo. cosas. Yo creo que aquí nos quedamos igual tomando café y todavía debatiendo. aguardiente, Les o agradezco, aguardiente. no sé si Ojalá se acabe brindamos la con café, inestabilidad pero del en país, todo caso, realmente. Hernán, mil gracias por haber Gracias, estado. Andrea. Heráclito, Una delicia de salud. conversación, Y Heráclito. gracias por estar Muchas en este gracias a primer ustedes. programa de RCN Punto de Encuentro. Hasta la próxima.